Buenas noches, compañeros. Voy a comentar algunas cuestiones. Julio, te voy a contestar a vos, Julio. Bueno, voy a comentar algunas cuestiones, algunas voy a repetir de las que dijo la mesa y algunas voy a también repetir de las que dijeron los compañeros de la multicolor. Completando lo que dice Florencia en relación a la Sociedad de Fomento La Perre, las baldosas de Temperley y este jueves a las 18 horas hay una reunión. A la del jueves pasado ya vinieron chicos del Centro de Estudiantes de la Secundaria 77, todos los docentes que quieran participar, como delegados, como docentes, como vecinos de esa zona, como conocidos de los compañeros desaparecidos, por supuesto pueden hacerlo. Y para las escuelas de Budge, comento que el 23 de junio en La Bardén y Bruselas se va a colocar una baldosa por un compañero montonero, Juan José Cerrudo, y se va a reseñalizar la calle. Ese acto va a ser el sábado 23 a la tarde. También están todos invitados y aquellos que lo quieran trabajar en la escuela, las actividades de barrio, además las solemos poner por casillero. Eso va a estar la semana que viene. Bueno, para empezar con derechos humanos, ¿no? Después digo, en relación al conflicto, voy a repetir el mandato que venimos trayendo de la Media 24, que se expresa en los mandatos escritos y que se expresa en la masividad de los paros. La verdad es que nosotros lo decimos algunos de continuidad y progresividad de los paros provinciales a Vidal, porque entendemos que, siendo el sexto mes del año, digo entendemos por el conjunto de la escuela, ¿no? Por lo que hablaba de la masividad del paro, bueno, la verdad es que están empujando a que se vaya vaciando la efectividad del sindicato como herramienta. En ese sentido, me parece que hay que ser cuidadosos con las polémicas que hacemos, que por supuesto es sano tenerlas, y los micros los llenamos todos, no es que nadie, un sector en particular no llena el micro, los micros los llena el sindicato y los llenan los compañeros de las agrupaciones y los llenan fundamentalmente los compañeros de las escuelas que tienen la voluntad de venir, ¿no? Así que nadie tampoco va a creer, ni los que estamos ahora circunstancialmente en la conducción del sindicato, que somos los dueños de la decisión de la voluntad de lucha de los docentes. Digo, tenemos que ser cuidadosos porque, por ejemplo, en un momento se decía qué se hizo con el mandato de Lomas, que decía paro, y hoy también lo refería algún compañero, y bueno, claramente, SUTEBA es un sindicato provincial y haciendo paros provinciales no hemos conseguido avanzar aún en que la gobernadora haga una paritaria seria, porque ahora ni nos convoca, antes nos convocaba. Entonces tenemos que preocuparnos todos de qué manera procesamos las discusiones. Si nosotros decimos en las escuelas, por putear a la conducción, por cuestionar a la conducción, no, ¿qué se hizo con el mandato de Lomas? Sabiendo que el mandato de Lomas es un mandato entre el conjunto de la provincia. Bueno, la verdad que estamos haciendo un flaco favor a la organización sindical. Asambleas de afiliados y no afiliados, ¿no, compañero? Es una decisión política, personal de los compañeros, afiliarse o no al sindicato. Y por supuesto, todos están en su voluntad de hacerla o no, esperamos que la hagan, pero hay que hacerla, compañeros. Porque si no, la verdad, es una discusión que va por la demagogia y es un facilismo. El sindicato se conforma de las conducciones, de su estructura, y se conforma fundamentalmente de los miles de afiliados que deciden afiliarse. Así que en ese sentido, entiendo que no se va a variar la postura porque sería un claro error hacerlo, ¿no? Las asambleas son de afiliados, las convocadas por el SUTEBA. Después digo, también se trató un poco acá la cuestión del paro nacional. Quiero recordar que en la anterior reunión de delegados, cuando se mencionó el mismo punto, Pablo Barroso dijo, Hugo Yasky es el primero que está diciendo, si hay veto hay paro, y efectivamente estamos en eso. Tuve el gusto, el honor de participar del plenario conjunto de la CTA, por decir los nombres de Yasky y de Micheli, donde por unanimidad se decidió lo que comentaba hoy Javier Perín, y es de absoluta inteligencia política en un gobierno que, si bien acusa los golpes que decía Oscar Castro, mantiene la iniciativa política de ofensiva sobre los trabajadores y el pueblo, que acumulemos fuerzas y pongamos un punto focal. Y ese punto es
justamente el que supo poner como piso la CTA. Si ningún otro convoca, nosotros el viernes paramos y movilizamos. Si conseguimos traccionar, acordar, como lo quieran denominar, porque tampoco hay que ser tan soberbio y decir nosotros hicimos sumar a la CGT, si conseguimos acordar una fecha con más cantidad de organizaciones, por supuesto que hay que apuntalar a esa fecha, ¿no? Por otro lado, la verdad que los ritmos del Frente de Unidad Docente no nos cierran a muchísimos docentes. Por eso, reitero, soy parte del mandato de la escuela, pero además lo suscribo, que tiene que haber continuidad y progresividad de los paros provinciales a Vidal. Digo semanal, no sé si decir semanal, pero sí que cuando uno entra a un paro, sale de ese paro sabiendo cuál es la próxima medida y que esperamos que la próxima medida sea paro. Porque además, recuerdo que en alguna ocasión se hizo, hace años, se hizo un paro, no sé, tipo el 30 de noviembre o el 7 de diciembre, porque decíamos, si así terminamos, luego no empezamos. La continuidad y progresividad de los paros provinciales a Vidal, porque la profundización de la que hablamos después del receso requiere de un no inicio y de una combinación de medidas y de paros que con inteligencia nos permitan sostener un conflicto prolongado. Digo, se analizaba lo de Atenas, así que voy a hacer también una mirada. En primer lugar, socializar que el compañero Marcelo Guagliado, el secretario general de ATEN, como bien decía Javier Perín, fue cabeza de la marcha federal y en su discursividad, donde sostenía las razones del triunfo del conflicto, triunfo con las debilidades, entre comillas, si quieren decir, pero un claro triunfo de los trabajadores, decía que tuvo que ver con la marcha federal. Por otro lado, lo pueden escuchar el mismo, el lunes pasado lo tuvimos en Radio Itiza, el domingo que viene lo vamos a tener otra vez retransmitiendo, también es sano para el análisis de cualquiera, no solamente pensar el análisis desde su agrupación o su partido, sino escuchar a otros sectores, ¿no? Por otro lado, digo, así bien los ritmos del Frente de Unidad Docente son complejos y están atrás de lo que la mayoría de las escuelas de Lomas de Zamora y de otros distritos del conurbano estamos planteando, también hay que tener en claro que, por ejemplo, a nivel nacional, el gobierno consiguió cerrar una paritaria con un gremio amarillo, traidor, vendido, como el de Andrés Rodríguez, el de UPCN, pero que le firmó la paritaria. La verdad es que a nosotros, que en la provincia de Buenos Aires tuviéramos un gremio que se escapara del Frente de Unidad y firmara las cosas que Vidal ya está haciendo por sí misma, como hoy se ponía en el informe del presentismo y demás, nos complejizaría mucho la situación. Así que la verdad es que pensamos que hay que apurar el ritmo, pero hay que también cuidar el Frente de Unidad Docente. Después, lo que planteaba Florencia de las ambulancias, se dijo en diciembre. Se dijo desde el sindicato, nosotros, digamos, la agrupación de la que soy parte, lo masificamos, y en la primera asamblea que hubo este año, la compañera Mónica Bardelli, que es de Achaitiza, se paró a decir que era un error de la conducción provincial haber sacado el servicio de ambulancias, y de la misma manera lo seguimos diciendo. Pensamos que es una cuestión que hay que reconsiderar, porque la verdad es que lo que tenemos por IOMA, sabemos cómo funciona IOMA y no cubre lo que cubría el seguro de SUTEBA, ¿no? Así que en ese sentido coincidimos, pero digo, esto también es una certificación de la escucha. Vos cuestionabas, perdona que te tome el ejemplo, ¿no? Pero cuestionabas una cuestión que, compañeros que somos de una agrupación que es parte de la conducción, fuimos los primeros en plantearlo, que hay que reconsiderar esto. Siempre en el marco que decía, ¿no? Nosotros estamos cuidando la organización gremial, cuidando la unidad, y la cuidamos en las escuelas y en las expresiones que hacemos, lo que no impide que se puedan polemizar o aportar cuestiones. Y después otras cosas también en las que sí pensamos que hay que reconsiderar, reformular la manera de hacer las cosas. Vos pusiste el ejemplo de la caravana, yo digo la verdad es que si hay otras convocatorias a paritarias en La Plata y se decide convoquemos con citas públicas orgánicamente, etcétera, para que
tenga la mayor masividad que pueda tener. Que sabemos que son convocatorias del activo sindical, de los que estamos acá y algunos más, ¿no? Pero la verdad que pensamos que es un momento complejo que requiere que nosotros como estructura sindical expresemos la voluntad política de apertura que venimos expresando, materializándola en que estas citas puedan efectivamente masificarse, ¿no? Y para cerrar con una cuestión de derechos humanos, en la reunión de delegados anterior, lo vuelvo a decir, en la reunión de delegados anterior se hablaba de lo que había sido la movida con la 70, ¿no? Que el sindicato puso los micros, hubo logros ahí, es una cosa para certificar, y ahí estuvo la voluntad política de los compañeros de la 70 para movilizar y la voluntad política del sindicato de bancar esa movilización. Como la tuvo con la 40, cuando fue la primera escuela de Lomas de Zamora, que fue a La Plata a reclamarle al vecino Mercury. En ese sentido, compañeros, digo para los que estamos en la agrupación y para los que no y para cualquier agrupación, la verdad es que con la situación de las escuelas, además de lo macro que hacemos como sindicato y en lo que debatimos, nada impide que ningún delegado de la Celeste, de la Multicolor, de Achaitiza, diga, compañeros, miren, vamos a acordar cómo con la comunidad venimos a reclamar por infraestructura, por la comida o por lo que sea, ¿no? Digo esto porque me parece que es algo que tenemos que hacernos cargo entre todos, porque es una debilidad del conjunto del sindicato, ¿no? Que nosotros no tengamos ahora jefatura distrital o consejo escolar o la dirección de educación del municipio, que es corresponsable del tema de los comedores, todas las semanas con escuelas llenándolos. En ese sentido, digo, si en algún momento pasa que compañeros de alguna escuela llaman al sindicato y no hay respuesta, es para facturarlo. Pero la verdad que no es lo que está pasando. No es que están llamando diciendo, compañeros, miren, vengan, vamos a hacer una reunión, vamos a organizar la escuela, que de eso se trata el organizar que hablo, vamos a ver cómo salimos a reclamar a este lado, acá o al otro. Así que, digo, podamos hacerlo. Esto pasa incluso en escuelas de las que soy parte, porque... Digo, nosotros en el polo educativo, como en la 24, claramente hay un mandato de paro, pero también sabemos los que trabajamos ahí que los paros no son del 100%, lo que no significa que no impulsemos que hay que hacerlo, ¿no? Porque nosotros creemos que la debilidad engendra debilidad, pero tampoco vamos a vender que estamos tomando la Bastilla porque hay un problema en cada escuela con compañeros que carnerean, ¿no? Y sí cierro ya con lo de derechos humanos. Ayer se allanó la sede de la Tupac, entendemos que es una clara profundización de esta cuestión represiva que tiene este gobierno. Eso me parece que hay que unirlo al rechazo que se hizo en el Congreso a la idea de utilizar las Fuerzas Armadas en seguridad interior, es decir, en tener más gente para cagarnos a palos a nosotros. Así que propongo que el plenario de delegados exprese una solidaridad, con un repudio al allanamiento del local de la Tupac Amaru y un repudio al proyecto del gobierno de utilizar las Fuerzas Armadas para seguridad interior. Nada más.